que ha hecho que miles de personas se confinaran, aprendieran a vivir de una manera totalmente diferente, a utilizar medidas de barreras y de bioseguridad y además tener una distancia física ante la sociedad. Vamos a hablar hoy sobre una nueva variante, la Omicron. Así se ha conocido y reconocido en Sudáfrica. Hoy nos acompaña la doctora Yoxibel Lima para hablar sobre este tema. Un gusto recibirla. Bienvenida. Hola Dani, un placer estar contigo. Un gusto recibirla y justamente para hablar sobre el COVID. Se han presentado diferentes variantes, la hemos llamado de diferentes formas, le hemos visto cómo han aparecido en diferentes partes del mundo. Primero le llamábamos a través de nomenclaturas, luego le llamamos alfa, beta, ahora Omicron a y se hablan sobre más contagios a través de ella. Pero realmente vamos a ver primero que es una variante, lo veíamos hace rato en nuestro diccionario, y ver por qué los virus hacen este comportamiento para sobrevivir en el tiempo. Eso es muy importante, Dani. Los virus, para poder sobrevivir y mantenerse en el tiempo y seguir produciendo enfermedad en personas sanas, ellos van cambiando su conformación. Una de las características de esta nueva virus o de esta nueva variante que tenemos, que es la Omicron, que fue detectada en su primer lugar en Sudáfrica, eso no significa que haya nacido allí en ese lugar, sino que se detectó justamente allí. Tiene una característica que tiene hasta el momento unas variantes en un lugar del virus que se llama espiga y tiene hasta el momento 30 variantes. Es decir, que tiene 30 características distintas en ese lugar específico del virus que lo hace, por ese lugar, lo hace fácilmente propagable porque justamente en ese lugar del virus es esa modificación que hace que permita que sea más fácilmente transmisible. Y es por eso que la Organización Mundial de la Salud, al averiguar esta característica distintiva del virus, lo denominó como una cepa de carácter predominante o de carácter que había que tomarle importancia para evitar la propagación de esta cepa nueva. Sí, cuando hablamos de variantes y cepas, nos gustaría saber la diferencia, porque nos han dicho que, por ejemplo, que con el coronavirus existen muchos tipos de coronavirus, entre ellos el SARS-CoV-2, que luego que aparecen los diferentes tipos o sus manifestaciones de coronavirus van presentándose su variante siempre que conserven su código genético, como en este caso. Exacto. ¿Es variante o es cepa? Es una variante distinta. Okay. Esto lo que hace es que es el mismo virus que para poder perpetuarse cambia es como que si yo hoy me visto de una camisa amarilla y yo generalmente estoy vestida de blanco. Entonces esa camisa amarilla me hace ver distinta porque generalmente si estoy vestida de blanca la camisa amarilla hace ver distinto y la gente me va a ver distinto. Y si en vez de ponerme una camisa amarilla me pongo un pantalón rojo en vez de estar vestida siempre de blanco, va a hacer que yo tenga características distintas, pero yo siempre voy a ser Yoxibel y siempre voy a ser la misma persona con algunas características distintas. Eso es lo que hace el virus. Camuflajearse. Exactamente. Cambia ciertas características de su conformación en algunos lugares del virus para hacerse más transmisible o hacerse más virulento, hacer una enfermedad más grave, y eso es lo que hace estas cepas distintas, que puede ser la beta, la delta, ahorita la Omicron, que hasta el momento no se ha definido que sea o más grave la enfermedad, o lo único es que la Organización Mundial de la Salud tiene miras estas características distintas en ese lugar específico que es la espiga, que probablemente lo va a hacer más transmisible. Claro, porque además estamos tratando de generar anticuerpos ante este virus. Se está intentando, entre diferentes medidas, se está viendo aquellas personas que ya han tenido virus y tienen anticuerpos por algunos meses nada más a través del conteo de sangre cuando lo hacen. Otras personas que han tenido la posibilidad de tener la vacuna, dosis completas, ver qué tanta protección tiene. Sin embargo, nos han dicho que, bueno, que la vacuna lo que nos hace es evitar que lleguemos a la etapa más grave de la enfermedad y evitar la mortalidad. Sin embargo, lo que estás diciendo, podemos seguir infectándonos del virus. Así es, Daniela. Ahorita la vacunación es una de las estrategias principales para tratar de disminuir o detener esta pandemia, porque ella lo que hace es que crea anticuerpos y nos va a hacer como ya preparados contra este virus, que cuando estemos en contacto con él ya nosotros estamos conociendo ese virus porque ya nuestros anticuerpos están creados por las vacunas y ya estamos probablemente defendiéndonos para una enfermedad leve. Por eso es que ahorita vemos muchas personas contagiadas levemente
porque a nivel mundial la vacunación se ha podido hacer. En Sudáfrica, lamentablemente, los niveles de vacunaciones son muy bajos y probablemente por esto es que se creó esta nueva versión del virus, que es el mismo virus con una característica distinta, con 30 características distintas hasta el momento. Entonces, por eso es que la vacunación es importante. Inclusive, Daniela, ahorita ya hay estudios que ya se han publicado en donde hay que hacer refuerzos contra la vacunación del COVID-19, porque ya se sabe que después de los 6 meses, estos anticuerpos que son creados con la vacuna ya disminuyen su eficacia. Entonces ya yo estoy más propensa a tener una enfermedad grave. No quiero decir con esto que las vacunas van a hacer que yo no tenga enfermedad. No, la vacuna es lo que va a promover que mi enfermedad, si yo la llego a tener, va a ser una enfermedad leve o asintomática y esto va a evitar las hospitalizaciones y la mortalidad por COVID-19. Hasta lograr que este virus también se debilite, ¿no? Que ha pasado con muchos virus en el mundo en sus momentos. Y lo podemos lograr con la vacunación y manteniendo las medidas de bioseguridad. No podemos bajar la guardia en mantener las mascarillas, en mantener el distanciamiento social y evitar las aglomeraciones y los lugares cerrados, que ya se ha demostrado que todas las medidas en conjunto hacen que disminuyamos la cantidad de personas infectadas. Cuando hablamos de la vacunación, incluso se está estimando que pueda ser como la influenza, que hay que colocarse cada año la vacuna. Probablemente. Entonces, bueno, todavía seguimos aprendiendo sobre ello y también algunos laboratorios están hablando para ver si estas vacunas que ya están siendo aplicadas son eficaces contra estas nuevas variantes, porque bien has dicho, o sea, se han transformado, es el mismo virus, pero con algunas transformaciones en su espiga, porque bueno, se llama corona a través de su estructura, y ver si realmente funcionan para evitar complicaciones en la salud mayores, ¿no? Así es, Daniela. Y también la medicina va avanzando. Nosotros nos agarró desprevenido COVID-19. Al principio estábamos como experimentando muchas medicinas, por eso hemos visto que al pasar de los tiempos el tratamiento de COVID-19 ha cambiado muchísimo y ahorita inclusive hay medicamentos que ya se han demostrado que son eficaces, medicamentos antivirales. Esto es importantísimo, Daniela, porque el COVID-19 es un virus y estos medicamentos antivirales son los que han sido efectivos para esta enfermedad viral. Los antibióticos no funcionan para COVID-19. Y ahorita inclusive hay laboratorios que ya han colocado el tratamiento inclusive más fácil. Ahorita está en boga un tratamiento que es oral y que ha demostrado hasta el momento disminuir la mortalidad y las hospitalizaciones por COVID-19. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, yo le veo una buena cara y un buen pronóstico a esta pandemia porque la medicina ha avanzado muchísimo, los investigadores son muchísimos los que están abocados a COVID-19 y cada día estamos viendo como más esperanzas y más puertas abiertas para tratar de disminuir esta pandemia y podamos salir de Claro, esta ha forma de avanzado vivir. y ha avanzado en que se consiguieron varias vacunas de diferentes laboratorios en el mundo y además los tratamientos importantes. Pero seguimos aprendiendo porque este virus nos había hecho creer algunas cosas hace un año, por ejemplo. Ya en un año hemos cambiado muchísimo, tanto socialmente como nuestra manera de pensar de cómo se comportaba el virus. Pensábamos que era solamente respiratorio, que sí podía hacer que una persona perdiera la vida, pero no nos dábamos cuenta que nos estaba atacando todo el organismo. Vamos a hablar de eso en la próxima parte, su experiencia también como médico infectólogo, cómo ha sido este trato con el paciente, el cuidado también como médico y toda esta experiencia que realmente es un reto. Yoxibel Lima nos seguirá acompañando, médico infectólogo. Estamos hablando sobre COVID-19 y esta nueva variante conocida como Omicron. A la pausa, recuerda las redes sociales, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Volvemos. De Yoxibel Lima, médico infectólogo, justamente lo decíamos, hemos aprendido demasiado sobre este virus y nos sigue tocar aprender mucho más. O sea, es increíble cómo ha transcurrido más de un año, por lo menos en nuestro país, y seguimos viendo cómo se adapta, se modifica y además afecta a todas las edades. A todas las personas. Antes pensábamos que una enfermedad grave del COVID-19 solamente era para personas mayores, personas de la tercera edad o con alguna enfermedad de base, pero hemos visto incluso jóvenes, niños complicándose con el COVID y que no solamente es respiratorio. Así es, Daniel, muy importantísimo eso. COVID-19 vino a cambiarnos la vida a todos. Es una enfermedad que no respeta edades, condición social, religión,
Es una enfermedad que vino a afectarnos a todos como sociedad, como familia, y queda de nosotros seguir poniendo nuestro granito de arena para tratar de disminuir la transmisión de la enfermedad y tratar de una vez por todas disminuir esta pandemia. Y no es más que la vacunación, importantísimo. Ahorita ya, como te lo dije anteriormente, ya hay estudios donde verifican que tenemos que colocarnos refuerzos, hay que vacunarse, hay que perderle el miedo a la vacuna. Es peor infectarnos con COVID y que tengamos la probabilidad de representar ese porcentaje de pacientes que van a estar hospitalizados por mucho tiempo en una terapia intensiva, que después tienen todas las secuelas de ese paciente que ha estado en terapia o que vaya a fallecer. Mantener las medidas de bioseguridad, el uso de mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social, evitar los lugares cerrados. Esto nos ha hecho mejores personas, mejor sociedad, y todos unidos podemos disminuir los casos. Ya hemos visto países que con la vacunación y manteniendo las medidas de bioseguridad han disminuido drásticamente el número de infectados por COVID-19 y nosotros podemos seguir haciéndolo. Claro. Y tenemos que luchar por todas esas personas que todavía les tienen miedo a las vacunas. Nosotros tenemos que vacunarnos, no solo por COVID-19, hay que vacunarse con todas las enfermedades que son prevenibles por vacunas y son muchísimas. Y así podemos evitar muchas enfermedades. Claro, tenemos que apostar a la vacunación, pero también solicitarles a las entidades públicas, al Ministerio para la Salud, de verdad la llegada necesaria de las cantidades para que las personas que no se han vacunado se puedan vacunar y aquellas que necesitan refuerzo lo puedan hacer. También eso es un compromiso de parte y parte del ciudadano para tener la voluntad de vacunarse, pero también del Estado para poder tener todos los mecanismos para que esto pueda suceder. B. Douglas P. nos escribe y dice: doctora, buenos días. El COVID-19 es un virus y como todo virus se debe combatir por la primera línea, como la buena alimentación, el ejercicio, tomar sol, el sistema inmune alto. ¿Usted está de acuerdo con esto? Sí, toda persona que tenga un sistema inmune adecuadamente preparado para combatir no solamente COVID-19, cualquier enfermedad, va a enfrentar esa patología de una mejor manera. Probablemente la persona que ya está previamente sana y que tiene un sistema inmune adecuado va a estar preparado y va a combatir estas enfermedades de una mejor manera y va a tener una enfermedad leve, resultados, pero el pronóstico con esta pastilla en los primeros días de enfermedad es muy bueno. De hecho, ha disminuido el porcentaje de enfermedad grave y de hospitalización por COVID-19. Nos están preguntando, el mismo usuario, Andrea, nos está preguntando sobre el refuerzo de la vacuna en Venezuela. Por ahora no se han pronunciado los diferentes representantes de salud de nuestro país. No se ha hablado por ahora de si se va a hacer ya un tercer refuerzo de la vacuna. Como lo decíamos, hay que esperar porque otras personas, hay un porcentaje de la población que aún no ha podido tener el acceso a la vacuna. Tenemos que buscar esto. O sea, es un ejemplo, pero también tenemos que adaptarla a la realidad venezolana. Por ahora, de inmediato, no se ha hablado o no se ha anunciado que esto se pueda hacer. Sin embargo, los laboratorios han dicho que sí. Algo que es importante, la combinación de vacunas. ¿Esto se puede hacer? ¿Tiene que ser con la misma vacuna? Sí, la combinación de vacunas se puede hacer. Todavía los primeros estudios, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que los estudios se hacen en otros países, generalmente no se publican en Venezuela. Entonces, ellos hacen los primeros estudios con otras vacunas. De hecho, las primeras estadísticas dicen que el refuerzo deben hacerse con la vacunación con Pfizer y con Moderna, pero ya se están estudiando los refuerzos con las vacunas que tenemos en Venezuela, que es Sinopharm y la Sputnik. Entonces tenemos que esperar todavía estos resultados con las vacunas que tenemos disponibles en Venezuela. Pero si tenemos disponibilidad de colocarlos este tipo de vacunas que son Pfizer y Moderna y tenemos más de 6 meses de vacunación y esa persona tiene la probabilidad de viajar y de colocársela, puede hacerlo. Por acá nos están preguntando también sobre la vacunación de los niños y la vacuna en Venezuela sobre Soberana, nos las pregunta Emerix. Bueno, ya hay publicaciones, de hecho ya tenemos como 2 semanas que salió la aprobación de la FDA de vacunaciones a partir de los niños a partir de los 5 años. Entonces ya en niños se puede empezar a vacunar a los niños. Sí, por acá nos estaban preguntando eso, ¿qué opinaban sobre las vacunas actualmente disponibles para niños en nuestro país? Sí, ya se puede hacer la vacunación en niños. Pero como tú bien lo dijiste,
tenemos que esperar la respuesta del Ministerio de Salud de Venezuela para hacer esa vacunación de una manera efectiva en nuestro país. El año pasado, y sigo hablando del año pasado porque son experiencias que hemos viviendo y tenemos que ver el antes y el ahora. O sea, todavía no nos toca ver el después, pero por ahora, el año pasado las personas no querían ir a los hospitales, no querían ir a las clínicas porque pensaban que se iban a infectar, porque era un lugar de mayor foco, entonces tenían mucho miedo ante eso y dejaron de ir a muchas de las consultas necesarias para tener una buena salud. Ahora, con respecto al protocolo COVID, ¿cómo están haciendo para atender a los pacientes que tienen sospecha de COVID o que ya les llega con un resultado positivo y de repente tienen unos síntomas bastante notorios? Generalmente en todos los centros de salud lo que se hace es que el paciente sintomático respiratorio es atendido de una manera en un lugar distinto a un paciente que no tiene síntomas respiratorios. Esto no quiere decir que un paciente que no tenga síntomas respiratorios no vaya a tener COVID, porque ya sabemos que COVID puede tener síntomas gastrointestinales, inclusive una diarrea puede ser COVID. Entonces, pero generalmente el paciente que transmite mayormente la enfermedad es el paciente que tiene síntomas respiratorios. Y por eso es que generalmente en todos los centros de salud los pacientes que son sintomáticos respiratorios tienen un canal distinto al paciente que no tiene síntomas respiratorios. Si tú tienes alguna enfermedad que tienes que ser atendida en un centro de salud por personal sanitario, tienes que acudir a este personal utilizando las medidas de bioseguridad, siempre utilizando tu tapaboca, el lavado continuo de las manos, utilizando un gel alcohol y manteniendo el distanciamiento social. Eso no es poco probable que te vayas a infectar en un centro de salud por COVID-19. Hemos finalizado, pero ¿cómo le pueden contactar? Mis puntos de contacto son @tumédico en línea y por WhatsApp 0414-853139.